Lexi Natasha tweeted and was just saying a bunch about pride and how proud she was of this team. Have you kind of had similar emotions the last couple of days, and how do you balance that with a very painful ending to the season? Yeah, I mean, I think like... Algo enorme acaba de explotar en el mundo del baloncesto femenino, y si eres fan de la WNBA o simplemente sigues los momentos más grandes del deporte, esto te va a interesar desde el primer segundo. Dos de los nombres más comentados de toda la liga acaban de dar un movimiento totalmente inesperado, y la forma en la que ocurrió dejó a Internet completamente en shock en cuestión de horas. Sin conferencia de prensa, sin comunicado oficial, sin producción gigante, solo un TikTok de 5 segundos que lo dijo todo. Pero lo que hay detrás de ese video va mucho más profundo que una simple renovación, y cuando ves lo que se está construyendo ahora mismo en Indianápolis, entiendes por qué muchos ya hablan del inicio de algo histórico. Empecemos con Lexi Hall. Si no le estabas prestando atención, este es el momento de hacerlo. Hull es una jugadora de 26 años, formada en Stanford, que fue seleccionada en el 6º pick del draft de 2022 por las Indiana Fever. Durante un tiempo, era vista como una pieza confiable, sólida, de esas jugadoras que hacen el trabajo silencioso, pero que casi nunca se llevan los titulares. Todo cambió en 2025. Con Caitlin Clark fuera gran parte de la temporada por una lesión de ingle y problemas en la rodilla izquierda, Hull dio un paso adelante que sorprendió incluso a los fans más fieles de Indiana. Subió sus números a otro nivel: 7, 2 puntos por partido, 4, 3 rebotes y 1. 8 asistencias, jugando los 44 partidos de temporada regular. Y cuando llegaron los playoffs, todavía elevó más su nivel, promediando 10. 3 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, llevando a Indiana hasta las semifinales de la WNBA, donde cayeron en un duelo dramático ante Las Vegas Aces en tiempo extra en el 5º partido. De ser una pieza secundaria pasó a convertirse en el corazón competitivo y emocional del equipo. Cuando llegó la agencia libre y Hull apareció como agente libre restringida, toda la liga empezó a moverse. No era solo una jugadora más, era una pieza clave que podía cambiar el rumbo de cualquier franquicia. Indiana lo sabía perfectamente, y su directiva reaccionó rápido para no dejarla escapar. Pero lo que hizo este momento realmente viral no fue el contrato. Fue la forma en la que se anunció todo. Hull apareció en un TikTok junto a Caitlin Clark, celebrando de la manera más natural posible. Las dos sincronizadas, relajadas, como si fuera solo otro momento entre compañeras, pero era mucho más que eso. Clark acompañando el momento, Hull mirando a cámara con una sonrisa, y ese ambiente de química real que no se puede fingir. Internet enloqueció al instante. El clip se volvió viral en horas, y hasta la propia Clark apareció comentando en mayúsculas, demostrando la conexión real entre ambas. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Hull no estaba esperando sin opciones. Según reportes de ESPN, era una de las jugadoras más buscadas en la agencia libre, con varias franquicias preparadas para hacerle ofertas serias. No era una decisión automática ni fácil, tenía mercado, tenía interés real, tenía alternativas fuertes. Y aún así, decidió quedarse. Indiana ha sido mi hogar durante los últimos 4 años y no me imaginaba jugando en otro lugar ahora mismo, declaró Hull. Todavía tenemos asuntos pendientes, y estoy emocionada de seguir construyendo lo que empezamos la temporada pasada. Esa frase lo dice todo: asuntos pendientes. No es solo lealtad, es ambición. Es una jugadora que llegó a semifinales y siente que todavía falta el siguiente paso. Y todo esto ocurre en medio de uno de los momentos más importantes en la historia reciente de la WNBA. Tras meses de negociaciones, la Liga y la Asociación de Jugadoras aprobaron un nuevo convenio colectivo que cambia por completo la economía del deporte. El tope salarial de los equipos sube de forma histórica, pasando de $1.5 millones a 7 millones, y el salario máximo de las estrellas ahora llega a $1.4 millones. El escenario ha cambiado por completo. Y en medio de ese cambio, Indiana no solo está reteniendo talento, está construyendo algo mucho más grande. La paga promedio de las jugadoras ahora se proyecta alrededor de los $600,000 por temporada, mientras que los contratos mínimos superarán los $300,000.
Esto no es un crecimiento gradual. Es la WNBA dejando claro, sin rodeos, que la era de subvalorar a sus mejores talentos está llegando a su fin. Y en el centro de todo este cambio está Caitlin Clark. La situación salarial de Clark rumbo a 2026 es algo que realmente merece atención, porque los números, puestos uno al lado del otro, parecen casi irreales. En 2025, su segunda temporada, ya considerada una de las atletas más reconocidas del país, Clark ganó aproximadamente $78,000 de salario base con las Indiana Fever. Una cifra que, en comparación con su impacto mediático, parecía completamente desproporcionada. Mientras tanto, su portafolio de patrocinios con Nike, Gatorade y otras grandes marcas generaba ingresos de varios millones. El contraste era tan fuerte que se convirtió en uno de los debates más intensos dentro del deporte profesional. Pero ahora, gracias al nuevo convenio colectivo y a una disposición especial conocida como EPIC, Exceptional Performance on Initial Contract, ese panorama está cambiando de forma radical. El salario de Clark en la WNBA para 2026 se estima en alrededor de $528,000. Un aumento de más del 500%. Y si se mira desde otra perspectiva, es un salto cercano al 700% respecto a lo que ganaba al inicio de 2025. Y esto es solo el comienzo. Bajo esta provisión, Clark podría convertirse en jugadora con salario máximo en 2027, alcanzando alrededor de $1.3 millones, y en 2028 esa cifra podría subir hasta $1.7 millones. La jugadora que antes ganaba menos de $100,000 al año mientras cargaba con la visibilidad de toda una liga, ahora empieza a recibir una compensación que se acerca más a su verdadero impacto. Y ese impacto no es teoría. Incluso jugando solo 13 partidos de temporada regular en 2025 por lesiones, Clark siguió moviendo por completo la estructura de la liga. La asistencia a los estadios, las audiencias televisivas, la venta de mercancía y la actividad en redes sociales se mantuvieron en niveles elevados directamente asociados a su presencia. Según Sportico, Clark fue clasificada como la sexta atleta femenina mejor pagada del mundo en 2026, con ingresos estimados en $16 millones, la mayoría provenientes de patrocinios. Nike firmó con ella un contrato de 8 años valorado en aproximadamente $28 millones, consolidándola como una de las figuras más importantes en el deporte femenino moderno. Y esto no solo cambia la carrera de Clark. Cambia el equilibrio completo de la liga. Porque el nuevo convenio colectivo de la WNBA no solo ajusta salarios. Reconfigura el valor del talento dentro del sistema. En medio de toda la atención generada por el TikTok y los nuevos contratos, Clark también movió otra pieza importante en silencio. En los comentarios de la publicación de Huy, etiquetó a Sophie Cunningham, preguntándole de forma directa qué estaba pasando. Huy respondió con un emoji de cámara, y Cunningham reaccionó con humor, dejando claro que el ambiente dentro del grupo es cercano, casi familiar. Pero más allá del tono relajado, esto abre una pregunta real: si Cunningham podría ser la próxima incorporación clave para Indiana. Mientras tanto, el equipo ya ha asegurado a piezas fundamentales. Kelsey Mitchell firmó un contrato cercano a $1.4 millones, convirtiéndose en la primera jugadora de ese nivel salarial en la historia de la franquicia. Monique Billings también llegó al equipo, Huy está asegurada, Aaliyah Boston sigue bajo contrato, y Clark ya está completamente recuperada tras su proceso de rehabilitación. El núcleo está casi completo. Y la energía alrededor de Indiana rumbo a 2026 no se parece a nada que la ciudad haya visto en años. Pero el contexto más grande va mucho más allá de un equipo. Lo que está pasando con las Indiana Fever no es solo una historia de baloncesto. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una liga decide tomarse en serio a sí misma. Durante décadas, la WNBA existió en la sombra del deporte estadounidense, talento real, competencia de élite, una base de fans leales, pero siempre limitada por una estructura económica que no reflejaba lo que sucedía en la cancha. Entonces llegó Clark. Y con ella, todas las miradas. Y entonces el dinero empezó a fluir.
Y ahora, casi 2 años dentro de lo que muchos ya llaman la era Clark, toda la estructura de la liga está siendo reconstruida para sostener un nuevo estándar, un tope salarial de $7 millones, un salario máximo de 1,4 millones, contratos mínimos por encima de los 300,000 y una provisión diseñada específicamente para acelerar los aumentos salariales de las jugadoras que están impulsando el crecimiento real de la WNBA. Te guste o no te guste, o incluso si te resulta indiferente, es imposible mirar la liga de hace 5 años y compararla con la de hoy sin aceptar una cosa: la llegada de Caitlin Clark cambió por completo la ecuación económica. Pero volvamos a Lexie Hull por un momento, porque su historia merece su propio reconocimiento. El relato alrededor de las Fever siempre ha estado dominado por Clark, y con razón. Es la pieza central de la franquicia. Pero el 2025 de Hull fue uno de los arcos individuales más interesantes de toda la liga. Cargar con un equipo mientras tu estrella está fuera no es algo menor. No se trata solo de habilidad, sino de liderazgo. Es ser la jugadora a la que todos miran cuando el partido se rompe. Y Hull respondió a esa responsabilidad con actuaciones de alto nivel en los momentos más importantes de la temporada. Se ganó reconocimiento en la votación de jugadora de rol en temporadas anteriores y mostró una eficiencia de tiro exterior cercana al 47% en sus apariciones, consolidándose como una amenaza constante desde el perímetro. Y cuando en 2025 tuvo que asumir un papel mucho más protagónico, simplemente lo ejecutó. Eso no es casualidad. Es desarrollo silencioso. Es una jugadora que ha estado trabajando en la sombra, esperando el momento exacto para demostrar quién es realmente. Y hay algo más que dice mucho sobre la cultura que se está construyendo en Indiana. La presencia de Clark en redes siempre ha estado muy enfocada en lo comercial, campañas, marcas, contenido estructurado. Muy poco de espontaneidad. Pero esta vez fue diferente. Apareció sin dudarlo en el momento de Hull. Sin agenda. Sin producción. Solo el momento. Eso no se ensaya. Eso es química real. Y cuando una jugadora con el nivel de fama y exposición global de Clark decide aparecer así por una compañera, eso revela algo profundo sobre el ambiente dentro del vestuario. Mirando hacia adelante, las Indiana Fever de 2026, sobre el papel, imponen respeto. Clark entrando en su tercer año con control total del ritmo del juego. Aaliyah Boston como ancla del juego interior. Kelsey Mitchell como una de las principales armas ofensivas del equipo. Lexie Hull consolidada como defensora elite y tiradora confiable. Monique Billings aportando tamaño y rebote. Y una estructura organizacional reforzada por una nueva instalación de entrenamiento de elite. Además, una ciudad completamente volcada con el equipo. Fans que llenan arenas incluso cuando Clark no juega, porque ya no siguen solo a una jugadora, siguen a un proyecto. El debut de temporada está marcado para el 9 de mayo de 2026 frente a Dallas Wings en Gainbridge Fieldhouse. Y si este grupo alcanza el nivel que su estructura sugiere, no estamos hablando de un equipo que simplemente compite, estamos hablando de uno que apunta directamente al campeonato. La eliminación en semifinales de 2025 todavía duele dentro del vestuario. Nadie la ha olvidado. Y eso es precisamente lo que alimenta este proyecto, la sensación de lo estuvimos tan cerca. Ese tipo de motivación no se puede fabricar. Y eso es lo que hace que todo esto se sienta más grande que simples fichajes o cifras salariales. Las Indiana Fever, en un solo off-season, han asegurado a sus piezas clave, consolidado su núcleo competitivo y se han adaptado a un nuevo orden económico, todo mientras construyen algo basado en confianza real entre jugadoras y organización. Y lo han hecho con un simple TikTok que, sin quererlo, terminó mostrando exactamente lo que este equipo es: energía, conexión real y una obsesión clara por llegar hasta el final. La forma en que se anunció todo esto, un video de lip sync entre dos mejores amigas que además son dos de las jugadoras más importantes de uno de los equipos más vistos de toda la liga, dice más sobre esta franquicia que cualquier comunicado oficial jamás podría decir. Y si eres fan de las Fever y estabas viendo ese TikTok en bucle en tu casa, tienes todo el derecho a estar emocionado, porque los movimientos que se están haciendo ahora no son los de un equipo que se conforma con otra eliminación temprana.
son los de un equipo que cree que este puede ser su año. Con Clark saludable, Huy asegurada, y toda la ciudad de Indianápolis completamente volcada con el equipo, la pregunta ya no es si las Fever pueden competir. La verdadera pregunta es si el resto de la WNBA está realmente preparado para detenerlas. Algo enorme acaba de suceder. Y si eres fan del baloncesto femenino, o simplemente alguien que sigue los momentos más grandes del deporte, tienes que escuchar esto ahora mismo. Dos de los nombres más comentados de toda la WNBA acaban de protagonizar un movimiento totalmente inesperado, y la forma en la que ocurrió dejó a Internet completamente en shock en cuestión de horas. Sin conferencia de prensa, sin comunicado formal, sin gran producción, solo un TikTok de 5 segundos que lo dijo todo. Pero lo que hay detrás de ese video va mucho más allá de una simple renovación, y cuando ves el panorama completo de lo que se está construyendo en Indianápolis, entiendes por qué muchos ya lo llaman el inicio de algo histórico. Empecemos con Lexie Hull. Si no le estabas prestando atención, este es el momento de hacerlo. Hull es una jugadora de 26 años, formada en Stanford, seleccionada en el puesto número 6 del draft de 2022 por las Indiana Fever. Durante mucho tiempo fue vista como una pieza estable, confiable, de esas jugadoras que aportan, pero que no siempre ocupan titulares. Todo eso cambió en 2025. Con Caitlin Clark fuera la mayor parte de la temporada por una lesión en la ingle y problemas de rodilla, Hull dio un paso al frente que sorprendió incluso a los seguidores más fieles de Indiana. Alcanzó máximos de carrera con 7.2 puntos por partido, 4.3 rebotes y 1.8 asistencias, jugando los 44 partidos de temporada regular. Y cuando llegaron los playoffs, subió otro nivel, 10.3 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias por partido, llevando a Indiana hasta las semifinales de la WNBA, donde cayeron en un duelo épico ante Las Vegas Aces en el quinto partido en tiempo extra. Una jugadora que antes era considerada apoyo terminó convirtiéndose en el corazón competitivo y emocional de la franquicia. Por eso, cuando llegó la agencia libre y Hull apareció como agente libre restringida, toda la liga empezó a moverse. No era solo una jugadora disponible, era una pieza capaz de cambiar el equilibrio competitivo. Indiana lo sabía perfectamente. La oficina, liderada por la directiva del equipo, actuó con rapidez para asegurarla. Pero lo que convirtió este momento en algo realmente inolvidable no fue el contrato. Fue la forma en que se anunció. Hull publicó un TikTok, y no cualquier TikTok, junto a Caitlin Clark, celebrando el momento de la forma más natural posible. Las dos sincronizadas, relajadas, como si fuera solo otro instante entre compañeras, pero era mucho más que eso. Clark marcando el ritmo, Hull mirando a cámara con una sonrisa auténtica, y esa sensación de conexión real que no se puede fabricar. Internet explotó. El video se volvió viral en horas, y hasta la propia Clark apareció comentando en mayúsculas, dejando claro el nivel de química real entre ambas. Eso es algo que no se puede fingir. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hull no estaba esperando sin opciones. Según reportes de ESPN, era una de las agentes libres más codiciadas del mercado, con varias franquicias preparadas para hacerle ofertas serias. Tenía alternativas reales, competitivas, capaces de sacarla de Indianápolis definitivamente. Y aún así, decidió quedarse. Indy ha sido mi hogar durante los últimos 4 años y no podía imaginarme jugando en otro lugar ahora mismo, dijo Hull en su declaración oficial. Todavía tenemos asuntos pendientes, y estoy emocionada por seguir construyendo todo lo que logramos la temporada pasada. Esa frase, asuntos pendientes, no es casualidad. Es el lenguaje de una jugadora que ya sintió lo cerca que estuvo del objetivo, y que ahora quiere volver por todo.